días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Y miren, gracias a Dios, es viernes. Este tiempo se fue tan rápido, esta semana pasó tan rápido. Vamos viviendo o hemos vivido 2 semanas de este nuevo año. Y creo que pues ahí la llevamos, ¿verdad? Yo te invito a que el día de hoy te pongas en un momento de meditación, de oración, un tiempo libre que tengas. Y si es posible, cuando estás escuchando esta reflexión, te pongas a pensar qué es lo que has hecho y si no has pensado qué es lo que vas a hacer, yo creo que ahorita es la oportunidad de ir viendo qué he hecho hasta ahora y qué es lo que voy a hacer de hoy en adelante. Yo creo que todos tenemos esa oportunidad, yo creo que todos tenemos esa posibilidad. Y algo que podemos estar seguros es de que de una u otra forma Dios se hace presente en nuestras vidas. Su providencia, su amor, su palabra de sabiduría está ahí siempre. Y con eso quiero que tú empieces tu plan, tu proyecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo quieres terminar este año? ¿Qué es lo que quieres realizar? ¿Cómo quieres entregarte más en tu religión, en ese servicio a Dios, al prójimo? ¿Cómo quieres tratarte? ¿Cómo quieres ser contigo mismo, contigo misma? Escuchemos el Evangelio del día de hoy. Creo que nos da un buen ejemplo acerca de proyectos, de amarnos, de cuidarnos, de respetarnos. Nuestro Evangelio del día de hoy está tomado de Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndole comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estudiando este Evangelio y meditándolo, encontré un artículo muy bueno que me gustaría desglosárselo y compartirlo con ustedes. Yo creo que es ahí cuando Dios nos da esa virtud de leer, de investigar, porque hay tanta gente que dice tanta sabiduría y que no puede quedarse nada más escondida en un libro, sino que tiene que salir de ese libro para que pueda tocar los corazones y aprender un poquito más de Jesús, especialmente en este Evangelio, pero también de Mateo. Esta historia nos da muchas ideas y nos dice varias cosas acerca de Mateo y de Jesús. Miren, Mateo era un hombre que no era querido, era un hombre que era muy criticado, un hombre que era odiado, porque cobraba los impuestos, entonces les quitaba a la gente lo que ellos tenían. Y como en aquel entonces no había ni siquiera una cantidad que tuvieran que pagar o así, hagan de cuenta que el recaudador de impuestos podía cobrarles hasta cuanto él quería, y eso lo hacían muchos con tal de sacar lo más que se pudiera de la gente. Entonces las personas los odiaban, no los querían, los tomaban como adúlteros, como alcahuetes, dinereros y tantas otras adjetivos que pudiéramos usar. Pero a alguien que no le importaba era
a Jesús. Jesús quiso al que nadie quería. Jesús quiso al que nadie quería. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Le ofrece la amistad, lo que los fariseos, le daban la espalda. Al que todos se avergonzaban de considerarlo su amigo, Jesús le abre las puertas. Entonces, Mateo tiene que haber sido en aquel momento un hombre con un gran vacío en el corazón. Así yo lo puedo ver. Así como a veces nos sentimos nosotros cuando tenemos todo, tienes trabajo, tienes familia, tienes casa, pero te sientes con un vacío en el corazón. Tiene que haber oído acerca de Jesús. O probablemente había escuchado su mensaje desde el borde, desde la multitud de oídos. Y es ahí cuando su corazón empezó a latir más fuerte, yo me imagino. ¿Quién más se podía dirigir? ¿A quién más pudiera ir? Yo creo que por eso tenemos la iglesia el día de hoy. A la iglesia no vamos por santos, a la iglesia vamos por canijos, por desgraciados. Vamos por cabezas duras, porque a veces el corazón necesita ablandarse. Siguiendo a veces cómo estamos, cómo actuamos, y hacemos lo que no debemos de hacer, actuamos como debemos actuar. Ahora imagínense, sin ir, en verdad vivimos una vida más hueca y miserable. Entonces Mateo tenía que buscar un lugar, tenía que encontrar a alguien en donde poder consolarse. Tenía que buscar algo para salvar aquello que había perdido. Esta historia nos dice algo acerca de Jesús. Jesús, cuando iba paseando por la orilla del lago, cuando llamó a Mateo, decía un profesor, hasta cuando estaba dándose un paseo, estaba buscando oportunidades. Así era Jesús. Hasta cuando se paseaba, Él no perdía el tiempo. Hasta cuando salía a la calle, Él no perdía el tiempo. Jesús no estaba nunca fuera de servicio. Si podía encontrar a una persona para Dios mientras estaba dando un paseo, lo encontraba o la encontraba. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? Claramente no vamos a andar hablando y vamos a hacer el papel como Jesús, pero con nuestra vida, con nuestros actos, ¿qué podemos hacer? ¿No pudiéramos cosechar también algo para Dios así como Jesús lo hacía? Y eso yo me lo aplico a mí mismo, hermanos. Otro punto, de todos los discípulos, Mateo fue el que renunció a más. Y cuando leí este artículo, literalmente lo dejó todo para seguir a Jesús. Pedro y Andrés, Santiago, Juan podían volver a la pesca. Siempre habría peces, a pesar de que a veces los tiempos iban a estar difíciles, pero Mateo, quemó las naves definitivamente, quemó todas sus oportunidades, gastó todas sus oportunidades en una sola acción, en un momento del tiempo en el que, sin pensar, él dijo sí, pero un sí para siempre. Y él se dio cuenta que una vez que dejara ese trabajo, lo iba a perder todo, ya nunca más lo iba a recuperar. Requiere un gran hombre el hacer una gran decisión, o se requiere un gran hombre para hacer una gran decisión. Y sin embargo, toda vida le llega el momento de decidir. Tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que cambiar algo en tu vida, yo tengo que cambiar algo en mi vida, y se me va a llegar el momento, y tengo que tomar esa decisión. Mateo fue un hombre que se la jugó por Cristo, se la jugó todo por Cristo, y no se equivocó. ¿Por qué les digo que no se equivocó? De su decisión sacó Mateo por lo menos 3 cosas. Salió con las manos limpias. Desde aquel momento podía mirarle a la cara a todo el mundo. Puede que fuera mucho más pobre, que la vida le resultara mucho más dura, que se le acabaran los lujos, las comodidades. ¿Y cuántas veces tenemos miedo de que se nos acaben los lujos, las comodidades, el dinero? Pero desde aquel momento tuvo las manos limpias. Y porque tenía las manos limpias, tenía su mente en paz. ¿Y quién no quiere estar así, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros preferimos ensuciarnos las manos con tantas cosas y porquerías, y a veces estar mejor con la mente en paz?
y poder mirar a Cristo cara a cara sin agacharla. Perdió también un trabajo, pero consiguió otro mucho mejor. Se ha dicho que Mateo lo dejó todo menos una cosa: nunca dejó la pluma. Los estudiosos de la Biblia no creen que el primer evangelio se escribió tal como lo tenemos ahora, y ni siquiera es el primer evangelio Mateo, pero no me quiero meter en esos detalles. Pero documentos importantes sí dicen que fue el que escribió las enseñanzas de Jesús, y que ese documento sí fue escrito por Mateo. Todos tienen sus teorías y todos tienen su opinión, pero con su mente ordenada, su manera metódica de trabajar, su familiaridad con la pluma, Mateo fue el primer hombre que le dio al mundo un libro de las enseñanzas de Jesús. Eso fue lo que ganó Mateo. Lo curioso es que la decisión repentina de Mateo le proporcionó una única cosa que estaría buscando. Le trajo una fama inmortal y que es conocida en casi todo el mundo. Todo el mundo conoce el nombre de Mateo, casi en su gran mayoría, como el de uno que hizo posible que se conociera la historia de Jesús. Mateo se hubiera negado a aceptar la llamada de Jesús, se le habría recordado localmente por un cierto tiempo como seguidor de una profesión despreciable que todos odiaban. Al aceptar la llamada de Jesús, ganó una fama internacional como el hombre que nos dejó el primer compendio de las enseñanzas de Jesús. Hermanos, Dios nunca se queda corto con el que se lo juega todo por Él. Aprende a jugártela por Dios. Y yo también, esa es una tarea para mí. Ojalá un día aprenda a jugármela toda por Jesús y decirle un sí definitivo y ponerme a sacar, a tener, a buscar cosecha para Dios. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, y a todos les mando un fuerte abrazo. Que esta historia de Mateo inspire tu vida también. Amén.